Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, mi nombre es Juan Diego Arango, CEO de Capta, y hoy vamos a hacer una exploración un poco por el estado actual de la inteligencia artificial. Vamos a basarnos en un estudio de MIT que salió hace más o menos un mes. Y también les vamos a explicar un poco el enfoque que hemos tenido en Capta de forma general y cómo estamos tratando de optimizar procesos como uno de las ventas con inteligencia artificial. Antes de empezar, darles un poquito de contexto. Capta es una plataforma que venimos construyendo hace más o menos 5 años, especializada en procesos de servicio, como el servicio al cliente, postventas, atención a empleados, atención a proveedores, todo girando alrededor de transformar canales de comunicación de forma automática en flujos de trabajo que conectan a toda la organización. Entonces, bueno, un poquito de la agenda, lo que ya les comenté, contexto actual, vamos a hablar del estudio de MIT acerca del éxito o el fracaso de proyectos de inteligencia artificial en la industria. Hablamos un poquito de Capta y casos prácticos en donde estamos aplicando inteligencia artificial, pues sobre todo vamos a hablar de problemas. Listo. Entonces, ¿de dónde nace toda esta conversación? Hace más o menos un mes sale un artículo de MIT donde postulan que aproximadamente 95% de la inversión que se ha tenido en este último rato en inteligencia artificial a través de distintas industrias, esto lo hicieron a través de encuestas a distintos cargos, a distintos sectores, a un grupo bastante grande de empresas, hablan de que el 95% no demuestra resultados reales. Es decir, es muy interesante, el hype es muy chévere, pero realmente no se traduce en un retorno a la inversión en los procesos operativos de la empresa. No hablan de que la tecnología no exista, ni que el tema sea técnico, sino es más cuestión de implementación y adaptación al cambio de las organizaciones. En la charla, en el artículo, desglosan 6 cosas fundamentales. La primera, problemas de integración operativa. Han aparecido muchísimos experimentos, muchísimos nuevos startups que giran alrededor de AI dentro de las organizaciones, pero muchos de los procesos que las empresas actualmente están integrando no se apalancan en la base tecnológica operativa de la organización. ¿A qué me refiero? No están en el core del proceso en el que las personas están día a día trabajando, sino que son capas superficiales, donde en escenarios no están para nada integrados a los sistemas actuales que utilizan las empresas, a los ERPs que las utilizan, y en otros escenarios sencillamente les cambian el flujo de gestión a las personas que están actualmente trabajando. En vez de ser una herramienta que se integra de forma nativa en los procesos que manejan, les hace más fácil, no sé, digitar un documento, traducir una factura, contabilizarla, les terminan generando más complejidad en el proceso y no cumplen la tarea asistencial que originalmente se plantea. Ese es el punto 1 del que hablan en el artículo. En segundo lugar, foco en procesos equivocados. ¿A qué me refiero con esto? Hablan mucho de que las organizaciones se han concentrado en procesos que son atractivos, procesos como la persona que me está, el AI que me llama para vender o el que trata de responderles automáticamente. Y estos procesos no son fáciles ni que se midan ni que se traduzcan en un ROI con impacto directo, mientras que en los procesos que no son tan atractivos de operación o del mismo back office, ¿sí? Tareas como estar leyendo un documento y digitándolo, ingresándolo en algún sistema, que podría ahorrar muchas horas de trabajo y hacer más eficientes los procesos, no son las actividades en las que las empresas están enfocando. ¿Por qué? Porque no son tan atractivas. El punto 3 es muy claro y es el choque de la cultura. Todos acá, lo decían ahorita en una de las primeras charlas, pues ChatGPT usamos ChatGPT en nuestro día a día, pero las personas dentro de las organizaciones, más que ver estas herramientas de AI como una forma de hacer el trabajo más eficientemente y más rápidamente, lo ven como una amenaza. Al verlo como una amenaza, hay mucha aversión al cambio. Y esas plataformas o estos sistemas que se han construido a hoy muchas veces no están integrados en los sistemas con los que las empresas manejan sus procesos. Es muy difícil que la gente se acople y es muy fácil para las personas sencillamente ignorarlos y no utilizar estas herramientas que se construyen. En cuarto lugar, hablan de faltas de liderazgo y especialidades. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gerencia, muchos líderes dentro de las organizaciones creen que todos estos modelos, todos estos LLMs, por ser texto, son muy fáciles y son triviales de implementar y no necesitan tanta experticia, cuando a la hora de la verdad, del número que uno puede ver, jugando con ChatGPT,
a modelos que estén en producción, que sean confiables, la línea, digamos, la transición es muy alta. Se necesitan desarrolladores y personas expertas que muchas veces no son a quienes se les asignan estos roles de implementación para las organizaciones, y esto pues evidentemente causa todas estas fricciones. En un quinto lugar, y siguiendo por este camino, hablan de un desfase de expectativas. Es decir, es muy fácil para uno desde un lugar externo, sin entender las implicaciones técnicas de estos modelos, cree que son 2 días de trabajo porque el modelo en texto me hace todo, entonces de un día para otro me puedo transformar todo mi proceso de facturación electrónica integrando un pedacito de inteligencia artificial. Entonces existe este choque entre las expectativas que existen cara a un líder, a un gerente de la organización versus a la realidad de lo que las empresas tienen la capacidad de implementar por ellas mismas, incluso pues, con aliados tecnológicos especializados en los procesos. El sexto punto del que hablan es Shadow AI. Y eso es algo que se ha visto en muchísimas empresas, y es, todas las personas usan ChatGPT, pero llegan la organización y dicen, no, la empresa va a pagar Copilot para que ellos paguen Copilot. ¿Qué pasa? La gente no usa Copilot. La gente sigue usando el ChatGPT gratis, que no está integrado a los sistemas empresariales, que no es la versión, es la versión organización que protege la información, como comentaba en una de las charlas más temprano. Entonces, evidentemente la tecnología sí funciona, porque la gente la usa. El tema es que la implementación que se está teniendo en las organizaciones no es la más adecuada para que se integre dentro de la operación de la empresa. Entonces, esto un poquito es el contexto con el que llegamos acá. Porque este inicio, digamos, la base de esta charla inicialmente era solo hacer un poco una demo y explicarles el alcance, pero este artículo nos realzó mucho el proceso que nosotros hemos tenido para llegar hasta acá. Entonces, como les decía al principio, Capta es una plataforma que busca centralizar canales de comunicación como WhatsApp, como correos electrónicos, como formularios web, y transformarlos en flujos de trabajo trazables y que se gestionen desde un único lugar, que es Capta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros arrancamos con una base operativa. Esto es una herramienta que se construyó alrededor del AI, sino se construyó alrededor de esta idea de recibir una PQR por un correo y no tener que digitar la mano, sino que estuviera centralizado el proceso, pudiera aplicar en todas las organizaciones. Y ese mismo proceso hemos tenido para empezar a identificar la inteligencia artificial de estos procesos. Entonces, bueno, un pequeño break para contarles un poco más a los que no conocen de Capta. Algunos de nuestros clientes hemos trabajado mucho en el sector constructor, pero también porque la naturaleza de Capta es aplicable en muchísimos otros sectores, pues tenemos empresas del entretenimiento, de educación, de tecnología, con las que hemos modelado distintos procesos dentro de la plataforma. Y para explicarles un poquito lo que vamos a ver ahora, que es una demo en vivo de un par de escenarios de uso orientados a postventes, les explico cómo funciona un proceso de Capta. Entonces, dentro de Capta, las organizaciones pueden exponer canales como punto 1 de sus procesos de atención. Entonces, vamos a hablar de una constructora, la constructora Arquímedes, que es nuestra empresa de ejemplo. Y la constructora Arquímedes va a ofrecer un par de canales de atención para que sus clientes radiquen distintas solicitudes. Estos canales pueden ser formularios que construyen en torno de su página web, notificación, correos electrónicos, canales de WhatsApp, que todos se integran en el mismo lugar. La empresa va a disponer estos canales y después de disponer estos canales va a modelar flujos de procesamiento automático. ¿Qué es esto? Yo en el flujo podré modelar desde la interfaz de Capta. Si me están poniendo una postventa y es de tal proyecto, pues debería ir a tal residente, dado que usted fuera de garantía. Así como ese ejemplo, podemos modelar todas las condiciones que de forma automática, según lo que el cliente me esté pidiendo o me esté solicitando, va a escoger un área y un responsable indicado. Estas condiciones pueden ser estructuradas, pero pueden ser también basadas en texto. Oiga, detecte si lo que me está llegando es un correo que implica un riesgo legal, porque me están hablando de demandas, porque apunto de un derecho de petición, y dado eso, tome una decisión que sea priorizar la solicitud, notificar al equipo legal y asignar al abogado técnico. Entonces, todo esto es como el primer paso del proceso Capta: exponer canales y modelar los flujos en donde se van a procesar los requerimientos. Dentro de este proceso, una vez se recibe una solicitud, el flujo lo procesa y lo entrega un responsable. ¿Cuál es la intención? Todo gira alrededor de la trazabilidad. Entonces, desde Capta, el equipo responde al cliente, se comunicará internamente, y es todo el proceso de gestión hasta que eventualmente el requerimiento está solucionado y tiene encuestas de satisfacción y analítica en tiempo real. Esto es un scope muy gran escala de cómo funciona el proceso Capta para que sea de manera que vamos a ver hoy. Esta siendo la base del proceso, pasamos al salto de lo que hemos construido en Capta alrededor de la inteligencia artificial. Esto es una herramienta que tenemos en el mercado hace ya un rato y hemos ido construyendo de la mano con nuestros clientes. En el sector constructor específicamente hemos trabajado mucho en procesos especializados y dentro de estos procesos hemos sido capaces de identificar herramientas o puntos de dolor donde tiene sentido que uno meta inteligencia artificial, pero tiene sentido que lo integre como al proceso actual y que lo haga nativo,
pero que también lo integre en procesos que hoy están generando una carga operativa muy importante a las empresas y que la complejidad o el choque del cambio de proceso no sea tan complicado. Dentro de los puntos clave, obviamente hay mil aplicaciones, yo creo que acá todos tenemos muchas ideas. Vamos a hablar de tres puntuales alrededor del proceso de la postventa. En primer lugar, todo lo que es digitación. ¿Listo? ¿A qué me refiero con digitación manual? Hoy, recibe una solicitud que se por un correo. Esta solicitud puede hablar de X, Y, Z temas. Seguramente ustedes reciben ese correo, lo transcriben a un ERP, lo transcriben a una base de datos de Excel, lo transcriben a donde sea que se tengan que transcribir, pero estos son procesos que muy fácilmente se podrían automatizar y quitarle a las personas el estar habitualmente transcribiendo información de la hora. Por el otro lado, la carga operativa. Vamos a ver tareas repetitivas como lo es descargar un archivo, programar una cita, que se hacen constantemente y que implica que muchas veces las personas que deberían estar ejecutando actividades se la pasen haciendo tareas administrativas operativas. Y en tercer lugar, la repetición ya desde un punto de vista de preguntas. Si un cliente siempre me pregunta lo mismo, la respuesta a esa pregunta siempre es la misma, ¿por qué no estandarizarlo y por qué no hacer que el sistema se encargue de responder a los clientes? Entonces, esto es un poco el contexto base con el que vamos a hacer los ejercicios. Nos voy a pasar acá y vamos a hacer dos registros. Vamos a hacer el ejercicio de mandar un correo electrónico hacia Capta y vamos a hacer el ejercicio de crear una solicitud también por WhatsApp. Entonces acá ya tengo un correo como preescrito, por así decirlo, donde a la constructora Arquímedes le quiero reportar una postventa. Ahora soy Juan Diego, de tal apartamento, quiero reportar estos datos. Vamos a mandar el correo. ¿Qué pasa? Este correo es un canal nativo de Capta. Quiere decir que cuando se reciba, pues acá está el ejemplo de un caso bien. El sistema lo va a procesar, va a notificar al cliente que se recibió y va a entrar en gestión. Vamos a hacer lo mismo, pero por el canal de WhatsApp. Entonces, de nuevo, estos dos siendo canales que se construyen desde Capta. El correo es abierto, pero el WhatsApp tiene una estructura conversacional definida. ¿Qué quiere decir eso? Yo acá escribo y el sistema me va a traer el menú conversacional que tengo modelado en Capta. Entonces, en este caso, tengo una primera pregunta de términos y condiciones. Y luego me trae el menú donde me pregunta yo como cliente si quiero hacer. En este menú, dado que estamos enfocados en postventas, vamos a hablar específicamente de postventas. El scope de Capta da para procesos de gestión, solicitudes internas, documentos y demás, pero ahorita mi enfoque va a ser netamente los procesos de gestión. Entonces de WhatsApp voy a hacer el mismo requerimiento. Voy a entrar a reportar una postventa. Entonces en el Capta la intención es que ustedes, esto ya es como más, no sé, ya visto realmente esta estructura operativa, modelan sus sistemas conversacionales, sea en WhatsApp, sea en un formulario, sea en un correo que se clasifica automáticamente, para que les traiga la información a la persona que está generando el radicado, la solicitud, al momento de construirlo. Así, el que la reciba tiene toda la información que necesita para gestionar. En las postventas puntualmente, pues se pide mucha información. Se pide información detallada del inmueble, del proyecto, de los espacios, de los daños, pues en general de lo que tiene que ser reportado. Y así esto automáticamente entra a Capta y ya se maneja dentro de la gestión del sistema. Este es un proceso súper transversal, entonces el cliente puede entrar, subir el video, subir la foto, mandar el PDF, lo que sea que quiera detallar. En este caso no me subió ninguna imagen, pero pues es parte de lo que pueden modelar de todos los procesos. ¿Qué va a pasar al final de un hilo conversacional de postventas? Pues me pide si quiero reportar más objetivos o no, donde se pueden reportar varios en una misma solicitud. Y al final siempre te llega la creación del caso. En esta creación del caso, el equivalente a mandar un correo o llenar un formulario web. El sistema me entrega un número de radicado y este número de radicado entra a ser procesado en Capta. Acá lo hicimos por WhatsApp, en WhatsApp me dijo, oiga, Juan Diego, de parte de la constructora Arquímedes, recibimos su solicitud. Y lo hicimos por el correo y seguramente pasó lo mismo. Entonces acá yo debería tener un correo y me dice, oiga, de parte de la constructora Arquímedes, recibimos la postventa que usted acaba de registrar. Fue por correo, pero sigue la misma estructura. Entonces, ¿acá qué pasa? Esto va a entrar al proceso de Capta. Yo les voy a mostrar un poco cómo se ve la interfaz de la plataforma. Es una plataforma web, en este caso tengo la sesión iniciada dentro del entorno de Arquímedes, precisamente el proceso de atención al cliente, acá yo puedo ver los distintos casos que tengo asignados. Para llegar acá, desde Capta se modelan las distintas estructuras que vimos ahorita. Por ejemplo, se modela el canal de conversación de WhatsApp, donde las personas pueden generar sus solicitudes. Entonces acá yo modelo
WhatsApp, a través de este WhatsApp, pues se hizo la erradicación. Este WhatsApp, ¿a dónde llegó? Al mismo sitio que llega el correo, al flujo de la plataforma, donde construyen árboles de decisión, combinando decisiones estructuradas con decisiones basadas en texto, para enrutar todas las solicitudes y asignar procesos respectivos. Seguramente, las dos solicitudes que disparamos ahorita se me asignaron a mí. Por un lado la del correo y por otro lado la del WhatsApp. Entonces voy a entrar. Esta es otra solicitud que estaba asignada. Vamos a ir a ver. Buenísimo. Entonces acá tenemos un primer ejemplo de la solicitud que registramos por WhatsApp. Entonces el sistema de forma automática extrae toda la información y dispara el proceso. Acá dispara un proceso postventa asociado al apartamento 101. El cliente reportó esta información y que inicia como primera actividad con el agendamiento. Entonces, acá vamos a atacar dos temas. Ahorita les muestro el correo de de extracción de información, pero acá ya hablamos de agendamientos automáticos. ¿Cuál es la idea? Dentro de Capta se puede integrar directamente los calendarios de Outlook o de Google con los que maneja la operación de la organización, y más que como antes lo hacían nuestros clientes, muy poco, porque esto está recién salido, de responderle al cliente desde Capta y coordinar su gestión. Este sistema se va a conectar a la disponibilidad real que hay en el calendario. ¿Sí? Pues en vez de yo responderle, oiga, María, cuando nos podemos ver, el sistema se conecta a la disponibilidad real y me envía como respuesta la información de que necesitamos coordinar una cita para poder hacer el proceso de agendamiento. Entonces el sistema acá está procesando, está consultando la disponibilidad del calendario de Juan Diego. Mientras hace eso, también quiero revisar el otro caso que procesamos ahorita, que fue el del correo. Correo y vamos a revisar el número radicado como que tenía, dado que tenemos varios, quiero estar seguro de lo que se hace. Entonces, buenísimo, aquí estamos en el correo. El caso que mandé por el correo, el sistema por un lado notifica cuando recibimos el caso, que ha sido asignado otro de Capta, pero por el otro lado apenas se termina de procesar, me escriben para hacer el agendamiento automático. Esto de forma nativa dentro de Capta. Es decir, yo mandé el correo, el sistema lo extrajo y la información que extrajo está acá. Y luego como respuesta me indica, oye, Juan Diego, la disponibilidad que tenemos para su agendamiento es tal, a partir de haber consultado el calendario del responsable asignado en Capta, pues yo el equipo puedo definir cuándo podemos agendar la cita. Yo les voy a decir el lunes, no sé, a las 2 de la tarde. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Aquí como cliente, el sistema recibió mi postventa, evidentemente en un correo, extrajo la información del correo, y dado que lo extrajo y todo estuvo bien, entró automáticamente a la siguiente fase. Por un lado se procesó el correo automáticamente, y por el otro se hizo todo el proceso de agendamiento. Entonces vamos a ir a este caso, lo que reportamos desde el correo. Entonces yo que veo en la trazabilidad del caso número, un caso que se registró por correo de parte de Juan Diego Arango, asociado al apartamento 101, y en la traza tenemos que por un lado el flujo lo clasifico de forma automática como postventa, de nuevo, el correo no es estructurado, pero dentro de las reglas definidas en el árbol, hay un clasificador que tiene la capacidad de leer el contenido de la solicitud y asignarle una tipología. A partir de esta tipología se le asigna el proceso de postventa. Y luego, como conclusión de esta asignación, la primera actividad va a ser una extracción automática, es decir, leyó el contenido del correo, detectó el proyecto, detectó el inmueble y extrajo los dos elementos locativos que venía en este correo. Una vez se pudo hacer todo el proceso de forma automática, disparó también automáticamente la respuesta al cliente, donde le digo acá a Juan Diego, oiga, tenemos que visitarlo, y estas son las disponibilidades. Y acá se procesó la respuesta de Juan Diego. Entonces Juan Diego respondió a esto, el sistema de hecho acaba de procesar la respuesta en la que se le confirma la visita que se va a realizar. Y la siguiente actividad es que una vez Juan Diego como cliente en este escenario confirme la visita, pues ese sistema procede a agendar. Entonces aquí estamos mostrando que se puede integrar de forma transversal a procesos que ya existen en los operativos, actividades como esta que eliminan gran parte de la operatividad. Acá el correo se procesó automáticamente, se clasificó, se asignó automáticamente, se extrajo toda la información de la locativa y por último fue agendada también la visita automáticamente. ¿Quién entra aquí? Claramente no entrará el residente a terminar de interactuar con el ingeniero o la persona de servicio al cliente asignada al caso a interactuar con esta solicitud. Por un lado, confirmar que realizó la visita, luego detallará los distintos años que se aprueban, los años que se retrasan y que se rechazan, pero continuará de forma estructurada con todo el proceso de gestión directamente dentro del campo, teniendo estas herramientas asistenciales que lo ayudarán dentro de la gestión.
Entonces, de nuevo, pues acá como cliente, se produce una respuesta que no lo termina de procesar, él genera la programación directamente en el calendario y ya a partir de ahí son actividades más bien humanas, por así decirlo, que no son automáticas. Yo tendré que aprobar las optativas y luego pasamos a la fase de preparación de la solución. ¿Qué pasa de forma transversal dentro de Capta mientras esto está ocurriendo? Que tenemos analíticas en general. Entonces, todo esto y la idea de centralizar la información es, por un lado, garantizar la trazabilidad y que yo muy fácilmente puedo entrar y ver qué pasó con esta PQE que me están demandando de cuando la perdí hace 2 años, pero también entender de forma global qué cosas pasan. Por ejemplo, en este escenario, tenemos un tablero dedicado a postventa, porque estamos hablando específicamente de postventas, donde puedo ver una vista global de mi distribución de tareas, de los tiempos, de los responsables por distintas etapas de la postventa, de los elementos o daños que más me han reportado en los distintos proyectos, de los contratistas que más han estado asociados en la postventa, y así poder identificar patrones generales. Entonces acá podemos ver en este proyecto lo que más me han reportado es el espacio al juego principal, específicamente temas de bombillos. Y si entro en temas eléctricos, si entro en un poco más de detalle, vemos que son dentro de eléctricos temas de bombillos. Así como hay mucha otra información que se va alimentando en tiempo real. Entonces, las dos posventas que tiene ahorita ya son parte de esta analítica, las puedo ver acá, y a través de estos distintos informes puedo estar monitoreando constantemente todo lo que pasa, tanto global como detallado, y ver que, mire, el caso está más vencido en este entorno, tienen 300 días de vencimiento. Entonces, todo esto forma parte integral de la gestión de campo. Continuando con esta actividad, para mostrarles el resto del hilo, de nuevo, confirmo la cita, según lo que Juan Diego había dicho, el sistema generó la programación, es decir, esto disparó seguramente la visita en el calendario, y ya las invitaciones tanto al cliente como a las personas asociadas, y ya a partir de ahí continúa el proceso normal, es decir, yo desde acá confirmaré que se realizó la visita, continuaré con el proceso de revisión, de aprobación, de subir adjuntos de las distintas decisiones que se tomen, y así se continúa el proceso hasta que eventualmente se cierre y se le envíe una encuesta. Entonces, no voy a llegar hasta el último paso, creo que con esto se entiende el alcance, pero por ejemplo, dentro de este motor también tenemos todo un esquema conversacional, donde mientras se está haciendo la revisión al cliente, porque el cliente escribe por la opción de WhatsApp de información de proyectos, Capta tiene agentes intermedios que, según lo que los agentes humanos hayan estado respondiendo, tienen la capacidad de responder. Tal vez el cliente pregunta cuánto se demora la extensión de mi garantía y la base de conocimiento que la conoce, de forma nativa, al igual que yo puedo interactuar con Juan Diego y yo desde aquí podría responderle a Juan Diego, pues el sistema tiene la capacidad de ir respondiendo y declarando parte del proceso de forma nativa. Este es un poquito el resumen de la demo que les queremos mostrar. Voy a volver acá, como a la parte de conclusiones para cerrar. ¿Con qué cerramos? Con que la tecnología existe, ¿sí? Donde no es cuestión de si la inteligencia artificial funciona o no, porque evidentemente todos acá con ChatGPT en su día a día y mucho más eficientes sus procesos, sino que se trata de que la implementación de estas inteligencias artificiales esté muy apalancado en los dolores reales que están teniendo las personas operando día a día y no en las ideas que uno puede tener después de ver una presentación. Pero por el otro lado, va muy de la mano con que esto es muy complejo. Esto que les muestro, de nuevo, si bien la IA está en el mercado hace mucho tiempo, nuestros clientes nos lo han pedido hace mucho tiempo, llevamos mucho tiempo desarrollando, porque lograr que un modelo esté en producción sin alucinar, sin responder cosas que no son, sin irse por lados que no son, implica trabajo técnico supremamente intenso para garantizar que estos modelos puedan ser confiables. Entonces la conclusión también es guiarse de expertos, no tratar de tal vez una persona que tenga una idea desde pruebas de inteligencia artificial a ver si solucionar un problema de forma superficial, sino invertir en proyectos llevarlos de forma transversal y que los mismos proveedores o especialistas de tecnología sean los que los desarrollen y apalanquen todo el proceso con estas nuevas herramientas. ¿Tenemos alguna pregunta? Buenísimo, entonces con esto cerramos la discusión. Muchísimas gracias.